Muchos creen que un render realista depende solo de buenos materiales, de una iluminación correcta o de un motor potente, pero la verdad es que el realismo nace de algo más profundo, nace de la forma en que miras, nace de la mirada del fotógrafo. Y es que hacer un render es como tomar una fotografía. Hola a todos, soy Elías y hoy te enseñaré cómo aplicar los principios de la arquitectura fotográfica dentro de tus renders para que logres imágenes realistas, porque si aprendes a ver como un fotógrafo, empezarás a renderizar como un artista. Antes de continuar, te invito a visitar mi Patreon, donde comparto materiales exclusivos para estudiantes, artistas 3D y arquitectos. Si quieres apoyar este contenido y llevar tus renders a otro nivel, únete a nuestra comunidad de Patreon. Te dejo el link en la descripción de este video. Cada render es una historia y la cámara es tu pluma. En la fotografía arquitectónica no capturas edificios, capturas emociones, luz, ritmo y proporción. Por eso cuando aprendes fotografía no solo mejoras tu render, mejoras tu forma de ver la arquitectura. Para hacer un render fotorrealista debemos estudiar los siguientes principios. Número 1. Referencias. Todo buen render comienza con una buena referencia. Antes de encender la cámara o ajustar la luz, observa cómo lo hacen los grandes fotógrafos de arquitectura. Analiza cómo encuadran, qué alturas usan, cómo manejan la luz natural y qué emociones transmiten. Inspirarte no es copiar, es aprender a mirar con intención. Número 2. Encuadre fotográfico. El encuadre es la base de todo. A través de él decides qué mostrar, qué ocultar y desde dónde observar. Y dentro del encuadre existen varios principios que determinan la fuerza visual del render, siendo estos posición y altura de cámara. El primer paso, la posición y altura de la cámara. Si la colocas muy arriba o muy abajo, distorsionarás la escala y perderás realismo. Mantén siempre la cámara a la altura del ojo humano, entre unos 50 y unos 70 metros, y evita inclinarla hacia arriba o hacia abajo. Una buena posición no solo mejora la composición, también transmite estabilidad y naturalidad. Reglas de composición. La belleza visual se logra aplicando las reglas de composición fotográfica. Usa la simetría cuando quieras mostrar equilibrio y orden. Aplica la regla de los tercios para dirigir la mirada del espectador y utiliza la proporción áurea para generar armonía y ritmo visual. Componer es dirigir. El render no solo se ve, también se siente. Campo visual o apertura de lente. Todos tenemos un campo visual natural. Aunque abarcamos casi 180 grados, solo enfocamos unos 40 o 50 grados. En renderización o fotografía pasa igual. El campo visual define cuánto vemos de la escena. En fotografía se mide en milímetros según la distancia focal del lente. Los renders o fotografías más equilibrados usan un campo visual entre 30 y 45 grados, equivalente a lentes de entre 35 y 70 milímetros. Por debajo de 22 milímetros la imagen se deforma, por encima de 70 milímetros se vuelve demasiado cerrada. Quédate en un punto medio donde la perspectiva se ve natural, realista y agradable al ojo humano. Número 3. Exposición de cámara. El control de la exposición define la atmósfera de tu render. Podrías jugar con los valores de ISO, apertura y velocidad de obturación tal como lo haría un fotógrafo profesional. No busques simplemente iluminar, busca equilibrar la luz y la sombra para resaltar el carácter del espacio. Así conseguirás renders con emoción, no con sobreexposición. En V-Ray, por ejemplo, lo único que tendrías que ajustar en los parámetros de cámara avanzados es el shutter speed. Con un valor más bajo entra más luz a tu escena y con un valor más alto entra menos luz. Número 4. Corrección de las verticales. Cuando inclinamos la cámara hacia arriba o hacia abajo, el sensor deja de estar paralelo al edificio que estamos observando y las líneas verticales comienzan a converger hacia un punto de fuga. Este fenómeno se llama distorsión de perspectiva y hace que la fachada parezca inclinada o cayéndose hacia atrás, rompiendo la sensación de solidez arquitectónica. Un error común es dejar las líneas verticales inclinadas. Esto rompe la percepción visual y resta profesionalismo. En fotografía real se corrige con lentes tilt shield o simplemente en postproducción. Y en renderización basta con activar opciones de corrección de verticales en cámara y perspectiva de 2 puntos dentro de SketchUp. Mantener las líneas rectas es la forma más sencilla de elevar la calidad visual de tu render. Número 5. Moods
moods o estados de luz. El mood o estado de luz define la emoción del render. Los moods que puedes utilizar son Sunny Day o la luz del sol, día de sol, genera contraste y energía. Golden Hour es una hora dorada o un atardecer, este representa calidez y nostalgia. Blue Hour es la famosa hora azul, brinda elegancia y serenidad. Overcast, que representa un día nublado, da neutralidad y pureza. La luz no solo ilumina, habla. Elige un mood que transmita la sensación exacta que quieres provocar en quien observa tu render. Veamos ahora algunos ejemplos visuales para comprender cómo se aplican todos estos principios. En esta fotografía conocida como Overcast, observamos una composición totalmente simétrica, donde la cámara se posiciona justo al centro del edificio y a la altura del ojo humano. La corrección de verticales es impecable, las líneas permanecen rectas, lo que transmite estabilidad y monumentalidad. En esta otra fotografía, el protagonista es el contraste entre la luz y la sombra, bajo una iluminación tipo Sunny Day, lo que genera sombras definidas que modelan el volumen arquitectónico. La composición utiliza la regla de los tercios, la fachada ocupa los 2 tercios superiores del encuadre, mientras que el jardín y el camino equilibran el plano inferior. La cámara se mantiene frontal con líneas perfectamente verticales, lo que transmite orden, estabilidad y pureza geométrica. En esta imagen la arquitectura se presenta en el tercio inferior, rodeada de un paisaje imponente. Esta composición enfatiza la escala humana frente a la naturaleza. La luz directa destaca el color del tejado y contrasta con el terreno árido, creando equilibrio y soledad visual. Es una imagen que habla del equilibrio entre la arquitectura y la naturaleza, pequeña, sencilla, pero con una gran presencia visual. Aquí tenemos una toma frontal y ortogonal donde la repetición de balcones y vegetación crea ritmo visual y textura. La luz suave resalta los tonos naturales y da sensación de orden, densidad, vida integrada en la arquitectura. En esta otra fotografía, el encuadre selectivo centra la atención en la terraza y el voladizo. La luz lateral revela materiales y sombras equilibradas, mientras la vegetación aporta profundidad y serenidad visual. Desde una perspectiva ascendente, los balcones forman un patrón geométrico que guía la mirada en esta fotografía. El uso del blanco y negro enfatiza forma, contraste y ritmo. Es una composición moderna y elegante donde la arquitectura se vuelve arte visual. Para finalizar, quiero mostrarles algunos renders de nuestros proyectos donde aplicamos todos estos principios de fotografía arquitectónica: composición, luz, encuadre y corrección visual. Cada imagen que estás viendo fue pensada como una fotografía, no solo como una representación digital, porque cuando comprendemos la mirada del fotógrafo, cada render se convierte en una obra que no solo se observa, sino que también se siente. Y antes de despedirme, quiero dejarte acá un siguiente video en el cual encontrarás una pequeña lista de reproducción con un pequeño curso donde aprenderás a utilizar V-Ray para SketchUp de una manera eficiente y muy práctica. Nos vemos en el siguiente render.